TV o Rema, la radio, hermanos, ahí está. O en YouTube, usted pone ahí el apóstol Sergio Enríquez y le va a salir todo lo que hay por ahí. Creo que hay algo por ahí, pero bueno, ahí me recuerdo. Oremos, Padre, Papito lindo, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu presencia, Papito lindo. Yo te pido, amado Señor, en el nombre de Jesús, de que tú hoy nos hables, Papito lindo. Habla, Papito lindo. Pon el rema, Papito lindo, que no sea el logos, papá, que sea el rema de tu palabra, Señor, que no sea un tema más, Señor, que sea un rema que salga de tu boca, Señor, que entre, Papito lindo, por nuestro oído, nos llene de fe, de confianza y de esperanza en ti, Señor, esperando tu pronta venida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, hermanos, quiero que hablemos un poquito respecto a... Tengo algo aquí, hermanos. Es que vamos a ver, recordemos rápidamente, yo sé que muchos de ustedes han recibido esa doctrina, pero recordemos que Jesús no murió un viernes, hermano, con todo respeto. Ustedes saben, lo hemos hablado, nosotros hablamos de la cronología, ¿verdad? De los días de cuando Jesús entró a Jerusalén y de cuando Él realmente murió. Él no murió un viernes santo, ¿verdad? Era necesario. A Jesús le dijeron, ¿qué señal nos das? Y el Señor le dijeron, ninguna. El Señor les dijo, ninguna señal les doy, solo les voy a dar una señal, la señal de Jonás. ¿Cuál era la señal de Jonás? Tranquilos por el tiempo, porque yo se lo descuento, hermano. ¿Cuál era la señal de Jonás? Que como estuvo Jonás 3 días con sus 3 noches en el vientre del gran pez, no una ballena, del gran pez, así estaría el Hijo del Hombre en el vientre o en el corazón de la tierra. ¿De dónde fue Jesús durante esos 3 días? Al corazón de la tierra. Pero hermanos, fueron 3 días con sus 3 noches, o sea, 3 días y 3 noches, fueron 72 horas. Nos enseñaron desde pequeñito, ¿verdad?, de que Jesús murió viernes, sábado y el domingo se cumplió el 3er día, pero no es así. Jesús dijo, tiene que ser 3 días y 3 noches. Entonces Jesús, hermanos, no murió un viernes, murió un miércoles. De miércoles a jueves, un día, de jueves a viernes, 2 días, de viernes a sábado, 3er día, y Él resucitó. Cuando llegaron las mujeres el domingo, con las especies, a ungir el cuerpo del Señor, ya no estaba la tumba. De hecho, los ángeles le dijeron, ¿verdad?, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos?, ¿verdad? Pero la confusión se da, hermanos, porque cuando dice la Biblia que ellas se apresuraron porque al día siguiente era el día de reposo, ¿verdad? Al día siguiente, José de Arimatea, junto con Nicodemo, fueron a pedir el cuerpo muerto del Señor. ¿Se recuerdan? Porque al día siguiente era el día de reposo, ¿verdad? Pero la tradición confunde ese día de reposo con un sábado normal, el día de reposo normal de toda la semana. Lo que tenemos que ver es que la Biblia habla que sí había un día de reposo, pero no era el día normal. Era el gran Sabbat, que era una vez al año, y ese gran Sabbat era un jueves. Pues Cristo murió miércoles, el gran Shabbat el jueves, el viernes fueron las Marías a preparar las especies, ¿verdad?, porque al día siguiente era día de reposo, y el domingo, después del día de reposo semanal, fue cuando vieron que ya el cuerpo de Jesús no estaba. Entonces se mueve a entender así rápidamente, ¿verdad?, es que lo tenían por ahí, ¿verdad? Pero sí hemos recibido ese tema, ¿verdad? Sí lo tenemos claro, hermanos, por aquello. Pero bueno, vuelvo y repito, todos los días son días santos para nosotros. No quiero aguarle la fiesta a nadie, ¿verdad? Pero usted tranquilo, está de vacaciones. Yo, gracias a Dios, mañana estoy de vacaciones, yo estoy libre, ¿verdad? Gracias a la Semana Santa. Ahí sí, ¿verdad? Mañana, el viernes, sábado, domingo y todavía el lunes estamos libres. Entonces aprovechemos y descansemos, hermano. Los que quieran pasar, pasen, pero no nos olvidemos, hermano, que el Señor no cambia y que en la iglesia seguimos igual con los horarios. Amén, hermanos. Entonces, para que quede claro, ¿verdad?, eso es importante saber, que Cristo no murió un viernes, murió un
Debería ser hoy, por darle un ejemplo nada más. Pero bueno, vean hermano lo que dice la Biblia, ya para estar un poquito en temas que hemos hablado, ¿no? La Biblia habla días de Juan, días de Noé, habla también de días de Elías y habla también de días de Lot, habla de días de Antipas, ¿verdad? Habla de días de Herodes, por ejemplo. En los días de Herodes dice la Biblia que es tremendo, porque estamos en los días de Herodes. ¿Qué pasó en los días de Herodes? Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, igual lo que hizo Faraón en los tiempos de Moisés, ¿verdad? Y en esos tiempos, hermano, el Herodes de este tiempo, ¿no? ¿Qué está mandando a hacer, hermano? Matar a los niños por medio del aborto, ¿no? Entonces que Dios reprenda al diablo. Pero bueno, días de Juan, hermanos, ¿qué eran días de Juan, hermanos? Días de Juan el Bautista, ¿verdad? Días de preparación, preparar el camino al Señor. Los días de Noé es el arrebatamiento del Señor, ¿verdad? Estamos ahorita en días de Noé, estamos preparando un arca. Los Noé de Dios estamos preparando un arca, pero los que no creen en Noé, ¿verdad? Son burladores, dice la Biblia, no están preparando una arca para, como Noé, que se salvó él y su familia. En eso estamos. Días de Elías son los días o los tiempos de tribulación, ¿verdad? Son esos tiempos donde desciende fuego del cielo, literalmente, ¿verdad? Y están los días de Lot, que ya esa es cuando cae azufre del cielo, ¿verdad? En el último tiempo sacaron a Lot y su familia, porque lamentablemente su esposa volvió a ver atrás y se convirtió en una estatua de sal, pero son los días de la segunda venida del Señor. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque tenemos que ver, hermanos, qué días estamos viviendo. ¿Qué días estamos viviendo? Los postreros días, o los escatos días. Cuando usted ve el diccionario, creo que por ahí lo traigo, cuando usted ve postreros en el hebreo, bueno, ahorita lo busco, pero en el hebreo, hermanos, sale como escatos o eschatos. Es el griego 2078 y significa más lejos, para los que notan, final, postrero, último, postrer estado, final. Entonces, escatos. ¿Qué significa escatología, hermanos? El estudio de los últimos tiempos. Los últimos tiempos, hermanos, no es el futuro. La escatología no es el tiempo del futuro. La escatología es el estudio de los últimos tiempos. Y estamos en los últimos tiempos. Lo hemos dicho siempre, somos la generación del último tiempo. Cristo viene y viene pronto. Y ya las señales están cumplidas. Y ya muy poco lo que falta. Entonces, hermanos, tenemos que ver en qué días estamos, hermano. Para que, como la tribu de Isaacar, dice que ellos eran expertos en conocer los tiempos. Expertos en conocer los tiempos. Entonces, no solo saber, como dice el pastor Juanito, no solo saber y conocer los tiempos, es qué vamos a hacer en esos tiempos. Dice la Biblia que el día malo llega. Dice la Biblia, hermanos, que el que le da a Dios, el que le da al pobre, a Jehová le presta. Y el Señor se va a acordar de él, ¿cuándo? En el día malo. Entonces, el día malo va a llegar. Entonces, ¿cómo estamos delante de la presencia del Señor? Por ejemplo, a Pedro, el Señor le dijo: Pedro, Satanás te pidió para zarandearte, pero yo he pedido para que tu fe no mengue. A la zaranda vas a ir, pero con fe. El día malo va a llegar. Aunque ande en un valle de sombra y de muertes, no temeré mal alguno. Entonces yo le tengo una promesa a ustedes de parte de la Biblia. Dice la Biblia: dile al justo que diga bien, a pesar de los días malos. De los posteriores no va bien, hermano, definitivamente. Pero sí tenemos que ver dónde estamos y para dónde vamos y qué estamos haciendo, porque esa es la visión. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Donde no hay visión, cada quien hace lo que quiere. Donde no hay visión, en la iglesia algunos se dan vacaciones, ¿verdad? Pero no estoy sacando por la herida, hermanos. Muchos hermanos tienen derecho a descansar. Amén, hermanos. Entonces, escatos, hermanos, postreros. ¿Qué es postrero, hermanos?
Es el, ¿qué es postrero? Estamos en una escuela, hermanos, entonces pueden hablar. Después. El último de una serie de, qué sé yo, una serie de, o una sucesión, el último. Por ejemplo, está el primer Adán, el de Adán y Eva en el huerto, que hablamos el domingo. Pero habla la Biblia de un postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Cristo. Pero dice postrer, no dice el segundo Adán, dice el postrer Adán. O sea, el último de una serie de Adanes, por decirlo así. No sé si me voy a entender. Entonces, vemos en la Biblia y vimos un tema, creo que una vez vimos ese tema ahora, de los siete Adanes, ¿verdad? El de Génesis 1, el de Génesis 2, Set, el tercer hijo Adán y Eva, después de que Caín y Abel pasó lo que pasó. Está Noé, el cuarto Adán, está Abraham, Israel o Jacob, Israel y Cristo. Y Cristo, ¿verdad? Que todos ellos, hermanos, el Señor le dio la orden de fructificarse y multiplicarse. Entonces, cuando la Biblia dice postrer Adán, no está diciendo el segundo Adán, está diciendo el último de una serie de Adanes. Esos 7 que acabamos de ver. Entonces, cuando habla de postreros, está hablando, hermanos, de los últimos de una serie de días. O sea, van a pasar varios eventos, o han pasado varios eventos que llegaron a estos tiempos, que estos sí son los postreros tiempos. No sé si me voy a entender. Por ejemplo, hubieron muchos eventos históricos que pasaron, hermanos, que son figura de lo profético que va a pasar en los postreros tiempos. Por ejemplo, cuando usted habla del anticristo, hay personas que dicen, sí, pues que anticristos han habido muchos. Faraón, Herodes, Hitler, Saddam Hussein, un montón de anticristos. Un montón de anticristos. Tribulación siempre ha habido. Tribulación siempre ha habido. Y sí, por eso Jesús dijo, esa tribulación va a ser más grande cual nunca ha habido ni habrá. Entonces, el hecho que haya habido tribulaciones no implica que no vaya a haber la gran tribulación. El hecho que hayan habido anticristo no implica, hermanos, que en algún momento va a salir un anticristo, ¿verdad? Que es el mero mero. No sé si me van a entender. Amén, hermanos. Entonces, los postreros días que se cumplen, dice la Biblia, hermanos, que se cumplen cuando entre el último de los gentiles. Así dice la Biblia. Dice que a Israel le pusieron pausa el trato de Israel. Esta casa será dejada vacía, les dijo el Señor. A los suyos vino, a los israelitas vino, pero los suyos no le recibieron. Los israelitas no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, ¿qué dice? Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, todos los que le reciben y creen en Cristo, le abren el corazón a Cristo, pasan a formar parte del pueblo de Cristo, que ya no es Israel, que es la iglesia. Entonces, Israel está en pausa ahorita. ¿Hasta cuándo? Hasta que entre el último de los gentiles, que somos nosotros, el último el postrero de nosotros. Cuando entre, viene el arrebatamiento, se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, y empieza el trato, ahora sí, para Israel, que estaba en pausa. Le quita la pausa a Israel y viene el trato para Israel en la semana 70 de Daniel. ¿Sí? Es un repaso de lo que hemos hablado, pero dice, hermanos, hasta que entre el último de los gentiles. Y dice, después vendrá el fin. Así dice, ¿verdad? Después vendrá el fin, pero ¿el fin de qué? ¿El fin de qué, hermanos? Porque hay varios finales. Es el fin de la iglesia. ¿Cuándo termina la iglesia, hermanos? En el arrebatamiento. Ahí es el fin de la iglesia. Empieza el trato para Israel, que se da al final de la semana 70, la gran tribulación. Termina el trato con Israel, o termina la semana 70 de Daniel, pero no viene el fin todavía. ¿Qué viene después de eso? El milenio de Cristo. 1000 años de Cristo. Pero después sueltan otra vez a Satanás y se viene ya al final, ¿verdad? Que es la guerra de Gog y Magog, que es luz contra tinieblas.
Y después habla la Biblia de cielos nuevos y tierras nuevas. Entonces, para el final del mundo falta mucho, hermano. Falta mucho. Entonces vendrá el fin. O como dice Juancito, cada quien le llegará al fin. ¿Cuándo? Cuando el Señor lo llame a su presencia. Aunque no somos de la muerte. Somos de la generación, hermanos, que no veremos muerte. Bendito Dios, ¿verdad? Somos de la generación que nos vamos arrebatados con el Señor. Amén, hermanos. Denle un aplauso al Señor. Pues, esos son, hermanos, son de introducción, son los postreros días. Esos postreros días, hermanos, empezaron desde que Cristo vino a la tierra por medio de la Virgen María. Ahí empezaron, dice la Biblia, los postreros días y terminan, ¿verdad? Hay varios finales, ya lo vimos, por lo menos el final de la iglesia hasta que entre el último de los gentiles. Pero iniciaron cuando el verbo de Dios se hizo carne. Amén, hermanos. Entonces, vean lo que dice la Biblia en cuanto a los postreros días. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, qué tremendo, hermanos, porque Dios habla por medio de la naturaleza, ¿verdad? Los ateos, los que dicen que no existe Dios, dicen la Biblia que son necios, ¿verdad? Pero basta con solo ver la creación de Dios para creer en Dios, ¿verdad? Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres hablaba por medio de los profetas, ¿ok? Pero dice, ¿qué estamos hablando? Los postreros días. Entonces, dice, en estos últimos días, o escasos días, o postreros días, nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo, y porque en sí mismo hizo el universo. Entonces, punto número 1, hermanos. Según esto, en los postreros días nos habla por medio del Hijo. Entonces, la voz de Jesús. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, hermanos, aquí hago un link con el tema que estuvimos hablando los miércoles pasados, ¿verdad? Aquí hago un link con el tema de la semana pasada que fue guardados de. ¿Guardados de qué? De los falsos y de los anti-5 ministerios. Entonces, para no ser engañados, hermanos, necesitamos la voz de Jesús, la voz de Dios, no solo el pan vive el hombre, sino de toda palabra, o la voz, ¿verdad?, que sale de la boca de Cristo, de la boca de Dios. Amén, hermano. Entonces, con esto contrarrestamos, hermano, las falsas doctrinas de este último tiempo, donde se van a levantar maestros conforme a su concupiscencia, ¿no? Si van a engañar a muchos, dice la Biblia, engañar a muchos. Pero los llamados y los fieles somos otro grupo. ¿No, hermanos? Necesitamos la voz del Señor. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Y a Adán el Señor le dijo también, ¿verdad? ¿Quién te enseñó? Entonces tenemos que escuchar la voz de Dios. Amén, hermano. Entonces en los postreros tiempos nos habla con el Hijo. Ok. Ahora vea qué tremendo, hermanos. Dice, y en los postreros días, dice el Señor, derramaré. Si es derramar, hermanos, es hasta que sobreabunde de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Qué tremendo, hermanos, toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Qué tremendo, hermanos. Entonces, hay muchos que no creen en sueños, hay muchos que no creen en visiones, hay muchos que no creen en profecías, pero ahí está. Pero para que eso se dé, tiene que haber un derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Porque si no hay derramamiento del Espíritu Santo, no puede ser una profecía chambeada, una visión desenfocada, o un sueño del alma, o porque comió frijoles en la noche, dijo el pastor, ¿verdad? Sueño del alma, ¿verdad? Entonces tenemos que tener que haber un derramamiento, una llenura del Espíritu Santo. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, que somos nosotros, los servidores de Cristo, amén. En aquellos días vuelve a decir, derramaré el Espíritu, y pone un énfasis muy importante, y profetizarán, Pero donde dice, hermano, en los postreros días, que son en esos tiempos, un derramamiento. Lo hemos dicho siempre, avivamiento, hermano, no es ver iglesia llena solamente, no es ver iglesia llena, el verdadero avivamiento es adentro, es adentro. Cuando yo tengo un verdadero avivamiento, hermano, dentro de mí, si yo pongo el fuego y cada uno de nosotros ponemos nuestro fuego, hermano, ahí hay un avivamiento de parte de Dios. Y no es un fuego extraño, es un fuego de Dios, como en el día de Elías, que descendía fuego del cielo. Entonces el avivamiento empieza por dentro. Entonces en los postreros días, hermanos, ¿qué va a haber? Un derramamiento del Espíritu Santo. Derramamiento del Espíritu Santo. Hijos, profetas, jóvenes,
jóvenes con visiones y ancianos, hermano, que no son viejitos, sino son los servidores de uno, soñarán sueños. Pero vean que hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Hasta ahí está bonito, ¿verdad? Pero vean lo que dice, hermanos, ahora sí. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, ¿qué estamos estudiando? Los postreros tiempos. Algunos que dicen, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina. Ya no están escuchando la voz de Dios. ¿Qué están escuchando? Espíritus engañadores y doctrinas del mundo. ¿Cuándo? En los postreros tiempos. Apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar, hermano? No es apostar. No estamos hablando de casinos. Apostatar, ¿qué es, hermanos? Negar, abandonar públicamente, por decirlo así, ¿verdad? Nuestras creencias, nuestra doctrina, ¿verdad? Nuestros ideales, nuestros principios cristianos para seguir otros diferentes. Eso es apostar de la fe. Entonces, ¿verdad que tremendo, hermanos? El cuidado que tenemos que tener, porque muchos dicen apostatarán de la fe. Entonces, en los postreros tiempos que va a haber, hermanos, una apostasía, pero no una apostasía, hermanos, de que poquitas personas, que aquel apostató y que aquel apostató, una apostasía generalizada. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿qué estamos hablando, hermanos? Que tenemos que ser, hermanos, discernir los tiempos y entender los tiempos y, ojo, cuidado, este me está aconsejando mal, este me está diciendo vaya, sáquese de la iglesia, este me está alejando de la iglesia. Hermanos, tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos. Ahora con hermano, con quién nosotros nos juntamos. Para crecer, hermanos, tenemos que cambiar. Qué pena, hermanos, pero hasta los amigos tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar costumbres, tenemos que cambiar, hermanos, sistemas, tenemos que cambiar un montón de cosas. Dice por ahí que para ver cosas buenas o cosas diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Qué feo, hermanos, pero una vez escuché eso de un pastor y yo, que es cierto, en el momento no lo entendí. Porque yo tenía mis amigos en la iglesia, yo tenía mis amigos en la iglesia. Y él hablaba de eso, ¿verdad? Que a veces tenemos que dejar amistades, que tenemos que dejar hermanos, que tenemos para crecer. Y yo decía, no, son mis amigos, ¿verdad? Los llamo bien y que. Pero con el paso del tiempo me di cuenta que sí. Alianzas puras. Sí. Hay que ver con quién andamos, ¿verdad? Si andamos, hermano, como decíamos aquel día, si andamos con gallinas, hermano, solo lo terrenal, solo viendo el suelo, como aquella mujer encorvada, solo viéndole los defectos a los demás. Pero si andamos con águilas, sobre la tormenta, aunque venga la tormenta, hermanos, alas de águilas sobre la tormenta y nos levantamos hacia dónde, hacia la peña, ponemos la mirada, y den un aplauso al Señor, ponemos la mirada en el Señor, ponemos la mirada en Cristo. Amén, hermanos. Entonces dime con quién andas. No es bíblico, pero que es cierto, ¿eh? Primera Sergio, dijo el apóstol, primera Sergio 1:1. Sí. Apostasía generalizada, tenemos que cuidarnos de eso. Personas que quieren vivir la iglesia o que quieren sacar a las personas de la iglesia, ¿verdad? Lo hemos hablado siempre, hermano, lo hemos hablado. Caín, cómo los caínes dentro de la iglesia buscan matar a los Abeles, ¿sí? Muchos caínes dentro de la iglesia quieren matar a los Abeles. ¿Y cómo mató Caín a Abel? ¿Qué invitación le hizo Caín a Abel cuando lo quería matar? ¿Qué le dijo? Vamos al campo. ¿Y qué es el campo? El mundo. Una canita al aire, una cervecita no tiene nada malo, un bailecito no tiene nada malo, no importa. Que un Caín quiere sacar a Abel de la iglesia, lo quiere llevar al mundo para ir matarlo. Así es. Y hoy lo hemos dicho siempre, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra el hermano, pero hermanos, porque a veces la lucha es aquí y el peor enemigo es aquí, porque aquí adentro está un Caín, que es el alma, que quiere matar a Abel, que es el espíritu. Entonces tu alma no va a querer venir a la iglesia, tu alma no va a querer congregar un miércoles santo, un miércoles feriado, ir a la iglesia. No, hombre, ¿cómo se le ocurre? Jamás. Ni aunque me toque servir, no, María. Jamás. Caí queriendo matar a Dios, el alma queriendo matar lo espiritual. Por eso Jesús dijo: velar y orar, porque la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Quién decide ahí? El alma.
Porque en el alma están las emociones. Eso lo hemos hablado, eso lo hemos hablado siempre. Pero bueno, para no salir del tema, apostasía generalizada. Vea lo que dice la Biblia: nadie os engaña. Mirad que nadie os engaña, dijo Jesús. En ninguna manera. Ojo, en los postreros días. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pero vuelvo y repito, es una apostasía generalizada o globalizada, o ¿cómo se le puede decir? Que va a afectar a mucho pueblo de Dios. Por eso dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Ven lo que hay que creer, hermano? Yo lo he dicho siempre, nuestro nivel de amor tiene que estar por arriba de muchas cosas. Nuestro amor agape, el amor de Dios. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, que no se va a manifestar el hombre de pecado hasta que la iglesia sea llevada, hasta que hecho el último gentil, si la iglesia sea llevada, ahí se manifiesta el espíritu del anticristo. Ahorita está la manifestación del espíritu del anticristo, con ese montón de cosas contrarias a Dios. Pero en un momento determinado va a salir la figura política, ¿verdad?, de un hombre, ¿verdad?, que es la bestia, ¿verdad?, apoyada por una figura religiosa, que es el falso profeta, ¿verdad?, que busca que la unión de todos los sistemas, para darle ese poder a la bestia. Así dice la Biblia, el hombre de pecado o el hijo de perdición. Pero eso no va a pasar hasta que venga una apostasía. Y pregunta, hermanos, ¿quién apostata? El que creyó. ¿Quién apostata, hermanos? El que fue hijo de Dios. Un ateo no va a apostatar. Una persona que nunca ha ido a la iglesia no va a apostatar. Una persona que nunca ha aceptado a Cristo no va a apostatar. ¿Quién va a apostatar, hermano? ¿Quién se divorcia? Los que están casados. Una persona que nunca se ha casado no puede decir que se va a divorciar. Entonces, una persona que apostata es porque creyó en Cristo. ¿Sí me van a entender? ¿De verdad que tremendo, hermanos? Entonces dice el hijo de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo. Vuelvo y repito, muchos, porque ya eso me preguntaron me dijo, pero Randall, pero ustedes hablan del anticristo, un compañero de trabajo, pues, pero ¿cuántos anticristos han salido? Y yo, sí, han salido muchos. El faraón, que habla la Biblia, ¿verdad? Herodes, la historia habla de Nerón, de Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Hitler, ya para hace poco, en esos tiempos, ¿verdad? Hitler, un Saddam Hussein, o tantas personas, hermanos, que pueden ser catalogadas como el anticristo, pero hermanos, esos son, ¿verdad?, manifestaciones bajo el espíritu del anticristo. Pero cuando salga el anticristo, hermano, vale que nosotros no vamos a estar aquí. Vale que nosotros no vamos a estar aquí. Ahí me lo saluda, dijo el hermano Sergio. Porque Cristo lo dijo. Bueno, lo dije ahora, ¿verdad? Va a haber una tribulación que no ha habido ni habrá jamás. Pues podríamos decir que va a haber una manifestación de un anticristo, hermanos, que no ha habido ni habrá jamás. Muchos anticristos, yo lo traigo por ahí. Sí, muchos anticristos han habido, pero no como el que Dios lo reprenda. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿De qué estamos hablando? El último tiempo, escasos tiempos, postreros tiempos. Y si no vosotros oísteis que el anticristo viene, ¿sí? El anticristo viene. Si ahora han surgido muchos anticristos, hay muchos, pero hay uno, hermano. Con esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, ¿qué está haciendo ahorita el espíritu del anticristo? Metiendo su agenda. Hubo una agenda para el 2020, que fue lo de la pandemia, o la pandemia. Hay una agenda para el 2030, hermano. O sea, tienen todo planeado, planificado, hermano. Y eso que estamos viviendo son ensayos. Eso de la pandemia fue un ensayo, hermanos, para ver cómo se comportaba la humanidad ante lo que el anticristo quiere llegar a ser. Pero han surgido muchos anticristos. Pero bueno, por el tiempo, hermanos, hasta ahí vamos, ¿verdad? 4 tiempos peligrosos. Postreros tiempos van a ser tiempos peligrosos. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Antes debes saber eso, que en los postreros días vendrán ¿qué? Tiempos peligrosos. Pero eso lo hemos hablado siempre, hermano. No es de asustar, hermano, es de alertar.
Porque dice la Biblia, cuando ustedes vean que estas cosas empiecen a suceder, ¿qué dice? Levantaos, erguíos, levantad nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Entonces, hermanos, si la Biblia dice que levantemos la cabeza, es porque andamos cabizbajos. Si la Biblia dice que erguimos, hermanos, porque andamos viendo más lo terrenal que lo celestial. Son advertencias que Dios hace. No son amenazas, son advertencias. Lo hemos dicho siempre, el Evangelio no se impone, el Evangelio se expone. Son consejos de la palabra. Pero dice, vendrán tiempos peligrosos. Pero qué tremendo, hermano, porque relaciona esos peligros con los hombres. Con los hombres. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hermanos, cada esto es un tema. Amadores de sí mismos. Egocentristas. Ego-idólatras, narcisistas, avaros. ¿Sí sabemos que es un avaro, ¿verdad? Una persona que es de Corintios. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Es tremendo, hermano. No estamos viviendo esa generación. Sonará feo, hermanos, pero lo dicen por ahí. Yo no lo digo, pero la generación de cristal. ¿Qué hace la generación de cristal, hermano? Ahora son los hijos los que ordenan a los papás y mandan a los papás y mandan en la casa. Aquí no se hace, aquí no se da. Por eso se está viviendo lo que se está viviendo. Por eso, desobedientes a los padres, porque ahora son los padres los que obedecen a los hijos. Ahora son los papás los que regañan a los maestros, son los hijos los que se levantan a los maestros y los papás los defienden. Es tremendo, hermanos. Señales del último tiempo. Pregunta: ¿todo esto se está viendo, sí o no? ¿Estamos o no estamos en los escasos días? Desobedientes a los padres. Lo hemos dicho siempre, la disciplina sale de la casa. No dejemos eso en manos de la iglesia, no dejemos eso en manos de la escuela o el colegio. La disciplina sale de casa. Ingratos, impíos, igual, impío es una persona que se devolvió, que era pío y se hizo impío. ¿Pastor? Sí. Y ese es que. Sí, es que ahí hay tanto que sacar, hermano. No, sí, pero digamos, y esa parte desobediente a los padres, también estamos hablando espiritualmente, ¿verdad? Las ovejas No, quería desobedientes decir a yo. la voz de los padres. De los padres espirituales. ¿Y Ah, por qué va a hacer lo que el pastor me diga que es esto, que me manda? No, ¿qué? Ahí entra esa parte. lo hablaba ahora con un hermano de eso, ¿verdad? Bien. Uno dice, uno va al consejo. Si lo acatan, gloria a Dios. Si no lo acatan, bueno. Pero si Valdiesos casa, tiene que haber un padre y una madre espiritual. Entonces nosotros damos el consejo. Pero ya, aquí más de uno tiene, como en la casa, si ya los hijos son mayores de 18 años, hermano, ¿qué vamos a hacer? Mientras estén en nuestra. Pero eso sí, puede ser mayor de 18 años, tener 25 o 30 años, pero si está bajo su techo, tiene que obedecer. O sujetarse a las reglas, o sujetarse a los principios de la casa. Sí, ahora traemos eso para la iglesia. Si esto es casa, pero mi casa se llama casa de oración, y tenemos papá, y no solo yo, sino que tenemos padres espirituales, que son los 5 ministerios: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, y ellos nos dan una visión, una cultura templo. Nos sujetamos a esa y obedecemos a la visión. No va a poner aquí, ¿qué me importa a mí lo que diga el apóstol Juan y qué me importa lo que diga el apóstol Jesús? No, obedientes a nuestros padres. Entonces, si nosotros sujetamos a nuestro apóstol de Tibás, porque él se sujeta al apóstol Sergio, yo esperaría que ustedes se sujeten a mí, porque todos estamos bajo la misma cultura templo. No sé si me van a entender. Pues sí es que, hermanos, en verdad, este tema es la introducción de una serie de temas que hacemos los miércoles, ¿verdad? Porque hay tanto que sacarle, tanto que sacarle a esto, ¿verdad? Pero sí, eso de los padres espirituales, yo no lo quería decir, vale que vivo mal. No, pero es cierto, yo también tengo padres espirituales, a los cuales los sujetamos. Ingratos, impíos, sin afecto natural, el amor de muchos se enfriará. Implacables, calumniadores, mentirosos,
Intemperantes, hay que buscar el diccionario, hermanos, para ver todo eso. Crueles, aborrecedores de lo bueno. Qué tremendo, hermano. No es que aman lo malo, aborrecen lo bueno. ¿Cuál es la condenación, hermanos? Si la salvación no es por obras, dice que Efesios 2:8, ¿qué es? Que dice que la salvación no es por obras, ¿cierto? Entonces, si la salvación no es por obras, la condenación tampoco es por obras. No es por lo bueno que yo sea que me voy a salvar, y no es por lo malo que alguien sea que se va a condenar. ¿Cuál es la condenación? Juan 1 dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la condenación. Cuando usted dice a una persona acepta a Cristo y no acepta a Cristo, se está condenado. El que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no será condenado. Entonces, esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean evidenciadas. Ahí está. Aborrecedores de lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Dios. Aborrecedores de Dios. Traidores, esos hay muchos. Impetuosos, esos hay muchos también. Infatuos. Amadores de los deleites más que de Dios. Carnales, almáticos o espirituales. Porque se lo quejamos al mundo, pero hermanos, al mundo hecho la iglesia. Sí, así es, amén. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esa piedad. A estos evita. Evita no la hija de Eva ahora, no. Evitar a estos, ni siquiera les digamos bienvenidos, dice la Biblia, ni siquiera. Amén, hermanos. Entonces, ya por tiempo, hermanos, 5 burladores. Vuelvo y repito, esta es la introducción de muchos que tenemos que ver. Burladores, sabiendo primero esto, que en los postreros días, ¿qué es lo que hice yo, hermanos? Agarré la Biblia y busqué donde dice postreros días. Y ha pasado eso, están estos puntos. Que en los postreros días vendrán, ¿qué dice? Burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué eran concupiscencias? Deseos internos. Deseos internos. Dice que en los próximos tiempos se van a levantar maestros que van a hablar a las personas con conversión de oír conforme a sus propias concupiscencias. Pero burladores, hermano, vendrán burladores. ¿Qué es un burlador, hermano? Creo que por aquí lo tengo. Sí, burlador. Una persona que se burla de todo. Que se ríe. Sí. Reírse. ¿Qué es malo reírse, hermano? No hay nada de malo reírse. Pero ¿cómo lo hacemos? Reírse de una persona o de una cosa de manera malintencionada. Es cuando hay mala intención. En especial para exponerla al ridículo, ridiculizar a una persona, que en bromas pesadas avergüencen, denigren, hagan sentir mal a una persona. Ahí podemos incluir lo que es clasismo y racismo, ¿ok? Subrayando o exagerando algún aspecto inusual o negativo que caracteriza a esa persona o esa cosa, o aprovechándose de la buena fe de alguien, ¿no? Pero es burla, reírse, hermanos, con sarcasmo, por decirlo así. Por ejemplo, y eso se cumplió del tiempo de los burladores. ¿Ustedes se recuerdan cuando Alvarado, ¿cómo es que se llamaba? El que se tiró para la presidencia, que estuvo a punto de ser el presidente, que era Fabricio. ¿Ustedes se recuerdan por qué Fabricio perdió mucha popularidad, ¿verdad? Primero por lo que había dicho el padre espiritual de él, ¿verdad? De la Virgen, ¿verdad? Y aquí eso hay que respetarlo mucho, ¿ok? Pero eso fue una, pero otra fue cuando la esposa, ¿cómo se llama la esposa? Laura Moscoa. ¿Ustedes se recuerdan que salió un video donde estaba con Cintia, Cintia Araya, que estaban orando, que estaban hablando lenguas, editaron malintencionadamente, editaron esa parte, ¿verdad? Y estaban hablando lenguas, y eso lo hicieron público en las redes sociales, y empezaron que las personas a
a burlarse de Laura, esposa de Mauricio, y de Cintia, porque eran las dos que estaban ahí. Pero en mi trabajo, hermanos, yo solo dije a mis compañeros, dejen ya de burlarse, está bien, o sea, no es el momento, tal vez ella, no sé si lo hizo bien o no, no sé si lo hizo en el espíritu o no, pero dejen de burlarse, porque en los últimos tiempos vendrán burladores, a tal punto que muchos hermanos que tal vez no conocían de lo que es el Señor, lo que es hablar de lenguas y muchas cosas, muchos, creo yo, digo yo, que hasta blasfemaron en contra del Espíritu Santo, porque era una manifestación del Espíritu Santo. No sé, vuelvo y repito, no conozco a él, no lo estoy juzgando, no sé si lo hizo bien o no, o sea, tal vez no era el momento del tiempo, no sé. A lo que quiero llegar, hermanos, es que si fue realmente una manifestación de hablar en lenguas por medio del Espíritu Santo, y los que se burlaron de ella y de esa manifestación del Espíritu Santo cayeron en blasfemia. ¿Contra quién? ¿Contra ella? No, contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el único pecado que no tiene perdón? Vean las estrategias del enemigo, hermanos, para hacer que muchos se burlen a tal punto que lleguen a blasfemar. Y eso no tiene perdón de Dios. El único pecado que no tiene. Tremendo, hermanos. Tremendo. Tengan cuidado con esas cosas, hermano. Vuelvo y repito, yo no sé si ella estaba bien o estaba mal en ese momento, pero el enemigo se aprovechó de muchos burladores. ¿Y esos burladores qué van a decir, hermano? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Qué es advenimiento, hermanos? La venida, la llegada, la venida o la aparición del Señor, la parucía. ¿Qué es la parucía? El advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, está el advenimiento, la parucía secreta, donde sin santidad nadie verá al Señor, pero está la parucía pública, donde todo ojo le verá. Entonces primero viene en secreto, ni siquiera viene a la tierra, en las nubes le recibiremos, dice la Biblia. Pero 7 años después, cuando acabe la semana 70 de Daniel y la gran tribulación, ahí sí, todo ojo le verá. Entonces, ¿qué se está burlando, hermanos? De la venida del Señor. Eso del arrebatamiento, cuentos desde que mi abuelita iba a la iglesia, cuentos de eso, de que el Señor nunca viene. Hay pastores que dicen desempaque porque el Señor no viene ni en 1000 años. No caigamos en eso, hermanos. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, ¿de qué se burlan, hermanos? De la venida del Señor. Por eso dice la Biblia, el Señor no retarda su promesa, como muchos así lo ven o lo creen, ¿verdad? Que lo tienen por tardanza. No, Él está siendo paciente con todos hasta que entre el último de los gentiles, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermanos. Entonces no es tardanza. Entonces los que lo tienen por tardanza se burlan. El becerro de oro lo hicieron, el pueblo lo hizo al ver que Moisés tardaba en descender del monte. Moisés Cristo, no hagamos un becerro de oro, no nos burlemos, hermanos, no esperemos al Señor, porque después dice ahí la Biblia, hermanos, que 1000 años son como un día para el Señor, y un día como 1000 años. Entonces el Señor dice, yo vengo pronto, pero ese pronto del Señor puede ser años para nosotros, pero el que viene pronto. Amén, hermano. Víctor, ¿verdad? Sí, buenas noches. Pastor, pero yo tengo una pregunta. En cuanto a lo que usted habló de burlarse del candidato presidencial o su esposa. Ajá. Siento yo que hay mucho que no es conocedor de la palabra, entonces no lo hizo con aquella mala intención, sino que tal vez porque uno se burló. Entonces ellos, como decimos en mi país, le siguieron la corriente, ¿verdad? Sí. Entonces creo yo que hay, no sé, tal vez una excusa ahí porque ellos no son conocedores. Sí, tenés razón. Dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo, ¿verdad? Pero también dice la Biblia que Dios hace pasar por alto la ignorancia. Amén. La ignorancia, pero no el conocimiento. O sea, la persona que conoció se metió problemas. Amén. Pero la ignorancia Dios la pasa por alto, ¿verdad? Así es. Definitivamente así es. Entonces sí, también tampoco caigamos nosotros en juzgar, es que usted se burló y usted apostató y usted tiene la persona. No, ante todo juicio triunfa la misericordia de Dios. Pero al pueblo, hermano, mi pueblo perece, no el mundo, mi pueblo perece por desconocimiento. Porque en realidad, digamos, esa palabra es cierto, lo que dice el hermano.
aprendamos a vivir como Dios quiere, porque entonces es muy fácil. Entonces de todo hacemos, de todo, ¿verdad? Todos nos reímos y nos burlamos. Sí, Amén. sí, así es. Amén, hermanos. Entonces el Señor no retarda su promesa. Para Él lo mismo son. Imagínense que de que Cristo vino a la tierra, para el Señor en el cielo son como 2 días de nosotros. Pues son 2000 años, como 2 días. Está para Él, es pronto. Yo vengo pronto, ¿ok? Pero dice la Biblia que Él va a venir, hermanos, como ladrón en la noche. Pero nosotros que estamos en luz, no nos va a sorprender como ladrón en la noche, porque no estamos en tinieblas. A ellos sí, cuando ellos les digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces nosotros no buscamos la paz y la seguridad, nosotros buscamos la paz y la santidad. No la paz del mundo. La paz del mundo es diferente a la paz de Dios. Pero nosotros no estamos en tinieblas, hermano, para que el Señor nos sorprenda como ladrón en la noche. A nosotros sí nos van a alertar y nos van a decir cuándo el Señor viene. Amén, hermano, denle un aplauso al Señor. Pues como dice nuestro apóstol, el día y la hora nadie la sabe. Entonces Dios no fecha con día ni hora, pero sí fecha con eventos o con acontecimientos, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? De los procesos. Y después, ¿de qué se burlan, hermanos? Vea que tremendo, ¿no? Después subió Eliseo de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos. ¿Cuántos eran? 42 muchachos, ¿no? De la ciudad, y se burlaban de él, diciendo: calvo, como que era peloncito, ¿verdad? Calvo, sube, calvo. ¿Por qué se estaban burlando de él, hermano? ¿Por qué estaban burlando de Eliseo? Porque Elías ya había sido llevado al cielo, y él se quedó. Burladores, burlándose. Lo que no sabían era que Eliseo tenía una función, ¿verdad? De quedarse, una función ministerial de quedarse, pero se burlaban, hermanos. Y dice que, hermanos, salieron 2 osos, así dice, ¿verdad? Dos osos, y los devoraron a esos 42 muchachos, o a muchos de ellos, no recuerdo. 42 muchachos, hermanos, 42 meses, ¿cuánto es? ¿Ah? 42, ¿cuánto es? 3 años y medio, ¿se recuerdan? Cuando hablamos de 42 meses, 3 años y medio, tiempos, la mitad del tiempo, ¿verdad? Entonces 42, tribulación y gran tribulación. Y dio bestias que salieron a matar o a despedazar, hermanos, a 42 de esos muchachos, burladores, descuidados, cuidado con la burla, hermanos. Es que de verdad hay tanto que bajar, hermanos. Pero ustedes se recuerdan que cuando Dios sacó a Noé, lo sacó a él, a su esposa, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras. Pero a Lot, ¿a quién sacó Dios de Sodoma y Gomorra? A Lot, con su esposa y con sus 2 hijas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? No quisieron. Dice que se burlaban. Búsquenlo. Se burlaban. Entonces los que se burlan están propensos a quedarse a la gran tribulación. Qué tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del bullying? Cuando vimos un tema que Agar, dice que Agar tuvo a la sierva de Abraham, tuvo a Ismael, y dice que Agar y Ismael se burlaban de Isaac, y por eso Abraham les dijo: patitas, ¿para qué te quiero? Mejor váyase, ¿no? Los echó porque se burlaban, y ese burlar es más fuerte, es algo sexual, pero bueno, es más fuerte. De Jesús, hermanos, se burlaban en la cruz. Cuando él estaba en la cruz crucificado, se burlaban de él, hermanos. Y en vida se burlaron de Jesús. ¿Se acuerdan cuando él iba para la casa de Jairo, verdad? Porque la niña estaba enferma, y dice que cuando llegó, hermanos, y él dijo: la niña, ¿por qué lloran? ¿Por qué están de luto? La niña no ha muerto, la niña duerme. Y dice que se burlaban. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Sáquenme a todos de la casa. Y se quedó él con sus 3, Pedro, Jacobo y Juan, y los papás de la chiquita, y fue y la resucitó. Entonces, ¿qué hizo? Sacó a los burladores. Entonces, Dios va a sacar a los burladores de la iglesia. Dios, que lo mire. Amén, hermanos. Se burlaban de mí los enemigos de la fe. Salmo 1:1. ¿Sí se recuerda que dice Salmo 1:1? Ajá. En consejo de mal, ajá, ni en camino de pecadores.
ni en silla, era el pastor, silla de escarnecedor. ¿Qué es escarnecedor? Escarnecer es hablar de una persona de tal manera y de tal forma que se la coma viva, en palabras. Sí, es que eso era como de carne, ¿verdad? Escarnecer carne, era como de carne, ¿verdad? Como desgarrar a una persona, ¿verdad? Como lo que hicieron esos osos sobre esas personas, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? ¿Ah? Desmenuzada por completo. En silla de escarnecedores y de burladores se sentó. ¿Por qué? Primero porque anduvo en consejo de malos. Y el mal consejo lo metió a un camino de pecadores y terminó burlando. Entonces la pregunta es: aquí vamos a pedir consejo. No desciendas a Egipto, le dijeron a aquel hombre, no desciendas a Egipto a pedir consejo. Amén, hermanos, ya me pusieron el amarillo. Los que os decían: en el postrer tiempo, en los postreros días, habrán burladores que andarán conforme o según sus deseos malvados. Entonces, un burlador anda conforme sus deseos carnales o malos deseos. Otras dos promesas para nosotros, ¿verdad? Porque el Evangelio es buenas noticias. En los postreros tiempos, la manifestación del amor de Dios. Ya destinado desde antes Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor a nosotros. O sea que el Señor se manifestó, el Señor vino a la tierra, el Señor se hizo carne, el verbo de Dios, la luz, se hizo carne y habitó entre nosotros, se tabernaculizó por amor a nosotros. Gloria a Dios. Por amor a nosotros, definitivamente. Y 7, hermanos, nuestra salvación, porque soy guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo posterior. Nuestra salvación. El Señor se manifestó para salvarnos a nosotros. No hay opción, es que no hay nada, hermanos. No hay opción. Cuando el Señor dijo: ¿cómo hago para salvarlos? No encuentro. Dijo el Señor: es imposible para mí, es imposible para mí salvar a estos bandidos. ¿Cómo hago para salvarlos? La única opción era: heme aquí, dijo Jesús, heme aquí, prepara mi cuerpo, yo voy, yo iré. Era la única manera de salvarnos. Entonces fue por amor, hermanos, y por nuestra salvación. En los postreros días el Señor se manifestó así. Amén, hermanos. Entonces, como conclusión, ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no lo trae o no lo arrastra, dice algunas versiones. Y el que viene a mí dice: y yo le resucitaré. ¿Cuándo? En el día posterior. Entonces es una bendición para nosotros, hay resurrección para nosotros. Pero dice, hermanos, que nadie puede venir a Él si el Padre no lo trae. Jesús dijo también que nadie va al Padre si no es por Él. Entonces el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Entonces Cristo nos lleva a Dios, al Padre, y el Padre nos trae a Cristo. Entonces para eso, hermanos, nadie puede ir al Señor si no es el Padre el que lo convence. Pero vea que tremendo, hermanos. Para dejar una introducción, tal vez para la otra semana, la escuela del Padre. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Lo hemos hablado siempre: cuando la Biblia habla de Dios, está hablando del Padre. Cuando la Biblia habla del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Y cuando la Biblia habla del Señor, está hablando de Cristo. ¿Sí? Y serán todos enseñados por Dios el Padre. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió del Padre, viene a Cristo. Entonces la pregunta es: ¿dónde oímos al Padre? ¿Y dónde aprendimos de Él para ahora poder venir a Cristo? ¿Dónde? La escuela del Padre. ¿Dónde fue la escuela del Padre? Venga el próximo miércoles. Bueno, no sé si vamos a hablar de eso, vamos a ver qué dice el Señor. Pero hermanos, la escuela del Padre, la preexistencia. Preexistencia de nada. A los que antes conoció, los predestinó. A los que predestinó, los llamó, los justificó y luego los glorificó. Pero dice: a los que conoció, los predestinó. ¿Dónde los conoció el Señor? ¿Dónde los conoció? Jeremías: antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, te conocí.
y te di por profeta a la nación. Predestinación y preordenación. Amén, hermanos. La Santa Cena. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En negativo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna y no le podré resucitar en el día postrero. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Yo no sé si hay alguna pregunta o alguna aportación en los 2 minutos que tenemos. Estamos. Amén, hermanos. ¿Quedó claro? Sí. Cuando no hay preguntas, eso, ¿quedó todo claro o nada? No se entendió nada. O quedamos perdidos. ¿Qué eran los postreros días? Los últimos días, los escasos días, los postreros, los últimos. Postrero es el último de una serie de. Amén. Padre, papito lindo, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, amado Señor, porque hoy, Señor, nos enseñaste, papito lindo, Señor, del cuidado que tenemos que tener y la alerta que tenemos que estar, amado Dios, amado Señor, para que en esos últimos tiempos, Señor, que se está multiplicando la maldad, Señor, nuestro amor, Señor, no baje, no descienda, Señor, nuestro amor ágape, nuestro amor filial, papito lindo, Señor, entre hermanos, y el amor hacia ti, papito lindo, que no descienda, Señor, ese amor de servirte, Señor, de venir a escuchar tu palabra, de ser llenos por ti, aún en nuestras casas, papito lindo, de ser, Señor, guiados por ti, papito lindo, para no ser engañados, Señor, y no caer, Señor, en las manos del devorador, del destructor, que tú reprendes por nosotros, Señor, para no ser burladores, papito lindo, de tu presencia y de tu palabra, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el domingo. El viernes no hay ensayo, el viernes sí no hay ensayo, y el domingo nos vemos. Cuando te vayas, sin despedirte, hermano. Amén.